Buenos días, chicos. ¿Se logra escuchar bien? Listo, chicos. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la segunda parte del banqueo, repaso para el examen de fármaco del día de mañana. Entonces, vamos a ir combinando preguntas, algunas de plancha, otras parecidas que puedan venir mañana y voy a ir explicando algunos puntos teóricos importantes a la par. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de hipolipemiantes y después mis otros compañeros van a ir viendo los otros temas. A ver, entonces yo soy Jeffrey Mora de quinto año. Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Ya? Me mandan su clave cuando ya la tengan. Dice, el señor Marco es un paciente hipertenso que acude a su cita de control con su médico de cabeza. Se le realiza un examen de sangre y se encuentra colesterol total en 301 miligramos por decilitro, LDL en 195 miligramos por decilitro y triglicéridos 220 miligramos por decilitro. Resultados parecidos a su último test. Debido a que es oficinista, suele comer hamburguesas en el desayuno y el almuerzo. ¿Cuál de los siguientes será lo siguiente? Bueno, una pregunta bastante dirigida. Nos mandaron un paciente con riesgo cardiovascular porque tiene hipertensión. Ustedes seguramente ya vieron eso en Fisiopato. Y nos mandan índices laboratorios que si es que de repente lo han visto en Bioca, se acordarán más o menos valores normales. A ver, ¿cuál sería la clave ahí? Vi que Daniel mandó la A. ¿Alguna otra clave, chicos? Manden nomás, no tengan miedo de si es que se equivocan, porque estamos para aprender ahorita. Mañana sí no, pero hoy día sí se pueden equivocar. ¿Alguna otra clave, chicos? Ya, entonces, aquí en la pregunta, por si es que no lo sabían, los valores de laboratorio están alterados, ¿ya? El colesterol total está en 301. Ok, ya. Está en 301, ¿no? LDL 195, triglicéridos 220. Ya, entonces, una clave para... Entonces, el paciente probablemente tenga síndrome metabólico, ¿verdad? Síndrome metabólico. Entonces, para todo lo que son hipolipemiantes, el momento del tratamiento, al menos en colesterol, va a ser cuando el paciente tenga 20 a 75 años y su LDL esté en más de 190. ¿Ok? Más de 190. Mientras que los triglicéridos, usualmente cuando son más de 500 recién. O sea, los triglicéridos normales, ustedes saben que son menos de 150, pero tú lo vas a tratamiento farmacológico, solo cuando sea mayor de 500. Ya. Ahora, ¿con qué lo vas a tratar? Entonces, creo que mejor súper delgado. Está bien. Ya. ¿Ustedes saben cuál es el fármaco de primera línea hipolipemiante? ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? O sea, hemos visto que hay varios grupos en la clase, ¿no? Pero ¿cuáles son los ideales, los que se empiezan a usar primero? ¿Será el ezetimibe, las estatinas, los fibratos, las resinas de ácido biliar? Las estatinas, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tú tienes colesterol alto, es decir, hipercolesterolemia, hipercolesterolemia, lo que vas a indicar son estatinas. ¿Por qué? Porque son las que mejor trabajan, las más efectivas, y son las que
tienen menos efectos adversos, tienen mejor precio, son más accesibles. Ya, entonces con esas vas a empezar. Ya, entonces, aquí el paciente lo que tiene es hipercolesterolemia. Ya te dije que los triglicéridos solo se tratan cuando son mayores de 500, ¿verdad? Entonces, ahorita los triglicéridos no están en indicación farmacológica. Lo único que se puede hacer es que manejen estilo de vida, hábitos alimenticios, deporte, etc. Entonces, ahorita lo único que es importante es bajar el colesterol. ¿Con qué lo bajas? Con estatina, ¿verdad? Como por aquí me dijeron, acá la clave sería atorvastatina, ¿ok? Ya. Entonces, podría ser un estilo de vida, pero como te dicen que ya hubo un resultado parecido antes, quiere decir que no hubo mejoras. Entonces, ahora sí ya puede iniciar tratamiento farmacológico. ¿Ok? A ver, otra pregunta. Un paciente consulta si existe algún riesgo de tomar atorvastatina y gemfibrosilo al mismo tiempo. A lo que usted responde. A ver, ¿cuál sería su clave? Es más dirigida a esto. Ahora Nelly se la C. Ya. Entonces, ¿qué es la atorvastatina? Estatina, ¿verdad? ¿Y qué es el gemfibrosilo? Fibrato. Ya. Entonces, ¿qué es la estatina? La estatina, como ya te dije, es el fármaco de primera línea que se usa sobre todo para bajar el LDL, ¿ok? Que es lo que estábamos viendo en la anterior diapo. Mientras que los fibratos son de segunda línea y su especialidad es bajar los triglicéridos, ¿ya? Los triglicéridos. Ahora, cuando tú los juntas, hay un efecto adverso muy común, o muy común no, pero muy citado, al menos, y muy preguntado en exámenes también, que son las miopatías. ¿Ya? Las miopatías. Entonces, sí ha sido pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los fibratos y las estatinas son procesadas por el mismo citocromo P450. ¿Ya? Ese es un factor. Y otro factor es que existe una proteína de la que vamos a hablar, un transportador del que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Que también va a afectar a los dos. Entonces, si es que usas fibratos y le añades estatinas, entonces se van a acumular más y van a generar mayor riesgo de miopatías. ¿Por qué? Porque van a elevar la creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que se encuentra dentro de las células musculares. ¿Ya? A ver, colelitiasis, esto también sucede, pero sobre todo con los fibratos. ¿Ya? Con los fibratos. Flushing facial, ¿se acuerdan de a qué hipolipemiante corresponde este efecto adverso? El flushing facial o el enrojecimiento facial. A la niacina, ¿ya? Niacina. No sé si vómitos es bastante inespecífico. Ya puede ser, fibratos usualmente lo causan más. Y fibrilación auricular, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Por cierto, cuando les pregunten, porque he visto exámenes en los que les hablan de fibrilación auricular, eh, los medicamentos que se usan en la fibrilación auricular, ¿por qué eso no les enseñan en clase? Son los beta blockers. Tienes atenolol, bisoprolol, em, los calciobloqueantes. Obviamente los que actúan en el corazón, que son los no dihidropiridínicos. Verapamil o diltiazem, ¿no? Y también tienes la adenosina. ¿Ya? Listo. Si tienen una pregunta, pueden dejarla en el chat también. A ver, otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes sería una contraindicación para el uso de colesevelam? O que es una resina de ácido biliar.
será fallo de terapia con estatinas, prurito de ictericia por colestasis, deficiencia de vitamina B12, uso de ezetimibe o hipertrigliceridemia más de 500 miligramos por decilitro. Contraindicación. A ver, ¿qué clave marcas ahí? Ya. Entonces, en la resina de ácido biliar ya, suelen ser colestiramina, que es la que más suelen preguntar, colestebelam, pero para ambos colestebelam, para ambos la información es la misma. Ya. Pero el más común, más frecuente, definitivamente es la colestiramina. Entonces, estos son de segunda línea, ¿ya? Las resinas de ácido biliar son de segunda línea. Todo lo que no sea estatinas es de segunda línea. ¿Qué quiere decir? Que cuando las estatinas no sean suficientes para el tratamiento, ahí las vas a utilizar. Ahí las vas a añadir, ¿ok? Entonces, fallo de terapia con estatinas, esto sí es, porque justamente ahí es donde se emplean, ¿ok? Prurito e ictericia por colestasis. Entonces, si de repente han visto en fisiopato, existe el término colestasis. ¿Alguien sabe qué significa colestasis? Se refiere a la acumulación de calcio en los sacos biliares, o sea, cálculo. Ya, ok, puede derivar en la acumulación de cálculos, pero lo más importante es la disminución del flujo, claro. La disminución del flujo en la vía biliar, ¿ok? Entonces, cuando tienes, lo vamos a explicar más adelante, pero básicamente cuando, por ejemplo, hay un cálculo, ¿ok? Para seguir en la línea de los cálculos. Una coledocolitiasis, que en el colédoco hay un cálculo obstruido. Entonces, toda la vía biliar, ¿no? Se va a impedir el flujo de la bilis. Entonces, va a ir retrocediendo, por decirlo así, y los ácidos biliares van a irse a la sangre. Como no se van a poder eliminar por la obstrucción, entonces van a ir subiendo. Entonces se van a ir acumulando, van a ir a la piel, van a generar ictericia, ¿verdad? Ictericia. La bilirrubina, ¿no? Genera ictericia y los ácidos biliares van a generar prurito, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué sucede? Sucede por obstrucciones. Ya sabes que hay colestasis extrahepática y colestasis intrahepática, ¿no? Entonces, generar lo que se conoce como hiperbilirrubinemia conjugada, ¿ok? Porque es obstrucción. Mientras que si fuera hiperbilirrubinemia no conjugada, eso es por hemólisis, ¿ok? Que también genera ictericia. Así es como lo diferencias, ¿no? Entonces, en la hiperbilirrubinemia no conjugada, ¿cuál está elevado? ¿La bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta? No conjugada. Ahí es indirecta, ¿ok? Y cuando es conjugada, ahí se eleva la directa. Entonces, la conjugada es por obstrucción, como por colestasis. Se eleva la bilirrubina directa. Se puede elevar las dos también, pero cuando solo se eleva la indirecta, eh, ese es por hemólisis, ¿ok? Entonces, si tienes prurito, quiere decir que hay un elevado nivel de ácidos biliares en la sangre. Entonces, por eso es que te está picando la piel. Por ejemplo, pacientes con cirrosis, ¿ok? Ellos suelen tener estos problemas. Ictericia por la bilirrubina, ¿ya? Pero para tratar el prurito, sí, puedes usar el colestebelam porque lo que va a hacer en la resina de ácido biliar es se va a unir a los ácidos biliares en el intestino, en la luz del intestino, y los van a eliminar en las heces, ¿ok? Porque van a impedir la reabsorción de los ácidos biliares. Entonces los ácidos biliares van a disminuir, ¿se entiende? Igual lo vamos a ver más adelante. Entonces sí se puede usar. Deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿para qué sirven los ácidos biliares? Porque los vas a ir perdiendo. Entonces hay que saber cuál es su función para saber estar atentos a qué es el posible efecto adverso. Los ácidos biliares sirven
para poder absorber la grasa, ¿verdad? Absorción de grasa. Y también para absorber lo que incluye colesterol, um, triglicéridos y la absorción de vitaminas liposolubles, ¿verdad? ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? ADK, ¿cierto? ADK. Entonces, la vitamina B12 no tiene nada que ver porque esa es una vitamina hidrosoluble, que es el que se absorbe más que todo en el intestino grueso. Entonces, eso no sería una contraindicación tampoco. Entonces, lo dejamos ahí. No es una contraindicación. Uso de acetimib. Entonces, dijimos que era la resina era una de segunda línea, ¿no? El acetimib también es de segunda línea. Pero contraindicación, o sea, puedes usar ambos si quieres, ¿no? Dependiendo si es que tu paciente no está reaccionando. Ya te dije que primera línea estatinas, segunda línea, resina ácido biliar, acetimib, etcétera, ¿no? Fibratos. El último, hipertrigliceridemia, este sí es una contraindicación. Entonces aquí, este es tu clave. ¿Ok? Este es tu clave. Está en tu PPT también. Entonces, ¿por qué es una contraindicación? Porque la resina de ácido biliar lo que va a generar es una elevación de la producción de triglicéridos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a perder, más o menos la cadena va así. Pierdes ácidos biliares. Entonces, a nivel del hígado, que es donde se producen los ácidos biliares, vas a aumentar la producción de ácidos biliares. Producción hepática de ácidos biliares. A modo de compensar. Pero igual vas a estar en déficit porque la mayoría de los ácidos biliares se van a perder. ¿Okay? ¿Y cuánto se va a perder? Aproximadamente el 95%, que es todo lo que... La mayoría de los ácidos biliares que se excretan, ¿okay? 95% se tienen que reabsorber, pero en este caso se van a perder. Entonces, el hígado, a modo de compensar, va a tratar de aumentar la producción de ácidos biliares. ¿Y esto qué va a generar? Que va a haber menos colesterol, porque el colesterol lo que hace es, se puede convertir en ácidos biliares, ¿ok? Es precursor. ¿Y esto qué va a generar? Que va a haber mayor reabsorción de LDL. ¿Por qué? Porque el LDL va a llevar colesterol hacia otros tejidos. Entonces, el hígado va a querer captar más colesterol, ¿verdad? Entonces va a haber mayor captación de LDL. Por lo tanto, el LDL va a bajar. Ese es el mecanismo de acción de cómo es que estos fármacos reducen los niveles de colesterol en la sangre. ¿Ok? Porque bajan el LDL. ¿Te acuerdas que eso es lo que tú quieres bajar, sí o no? Es el colesterol malo, como dicen. ¿Ya? Entonces, al aumentar el hígado, como hay menos colesterol, el hígado va a tratar de compensar, igualito que con los ácidos biliares. Mayor producción hepática de colesterol. ¿Ok? Mayor producción hepática de colesterol. Y a la vez que hay mayor producción hepática de colesterol, hay mayor producción de triglicéridos. Porque funciona por vías parecidas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que tú vas a frenar aquí el colesterol elevándose? Porque no tendría sentido, ¿no? Que si es que le vas a dar esto, quieres bajar el colesterol. Y por este lado está aumentando. Entonces lo que tienes que dar es estatinas. Por eso es que estos fármacos son de segunda línea. Porque necesitan de otros para poder funcionar. Entonces las estatinas lo que hacen es te van a bloquear esto. Te lo bloquean. Y así evitas que haya una elevación de colesterol. Pero los triglicéridos están solos. Por eso es que no se puede dar este fármaco, la resina de ácido biliar. La resina de ácido biliar no se puede dar cuando tienes triglicéridos elevados, ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas cuál era el mecanismo de acción de las estatinas? Para evitar la producción hepática de colesterol. Inhibían una enzima, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La hidroximetil glutaril CoA reductasa, ¿verdad? Hidroximetil glutamil CoA reductasa. HM inhiben. Lo vamos a ver después. HMG-CoA reductasa. Ya. Ok. Si tienes preguntas, puedes hacerlas. Vamos a ir continuando. Ahora sí vamos a ir repasando un poquito sobre estos fármacos. Entonces, los de primera línea dijimos que eran estatinas, ¿verdad? Mejor le voy a aumentar el grosor porque creo que sea un poco pequeño. Entonces, ya. Estos dijimos que eran los de primera línea, ¿verdad?
Su especialidad, bajar el LDL, ¿ok? LDL. Mecanismo de acción, inhiben a la HMG-CoA reductasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Esa enzima generaba que el colesterol se convierta en melobonato, ¿no? Precursor de, perdón, que el HMG, ay, me estoy confundiendo, que el HMG-CoA se convierta en melobonato. Y este melobonato después se iba a convertir en colesterol, ¿ok? Entonces aquí lo van a inhibir las estatinas. Estatinas. Ya. Los fibratos, ¿qué es lo que hacen los fibratos? Los fibratos, a partir de aquí, todos son de segunda línea, ¿ok? Pero la especialidad de los fibratos es reducir los triglicéridos, ¿ok? Reducen los triglicéridos. Ya te dije, ¿cuánto se va a administrar esto cuando los triglicéridos sean mayores de 500? Antes todavía se maneja simplemente con modificación de estilo de vida, ¿ok? Ahora, cuando los das juntos, tienes riesgo de, ¿qué habíamos dicho? Riesgo de miopatías, ¿verdad? Miopatías. Por la inhibición de, hay un transportador que es el ATP17B, ahorita lo vamos a ver. Ah, ¿qué más? Y mecanismo de acción de los fibratos, ¿te acuerdas? Inhiben a una molécula que se llama PPAR alfa. ¿Te acuerdas que hacía esa molécula, ese receptor? Lo que significa es receptor activador de la proliferación peroximal o algo así, alfa. Entonces, lo importante es que este lo que va a hacer es actuar sobre el LPL, que es la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, ¿qué es lo que hacía? ¿Te acuerdas? Agarraba los kilomicrones, ¿verdad? Y los escindía, los rompía en triglicéridos, glicerol, y de esa forma, ¿no? Los iba consumiendo, o sea, los metía a las células, a los adipocitos, célula muscular, etc. Entonces, si que tú inhibes esto, lo que va a pasar es que vas a perder LDL. Perdón, vas a perder triglicéridos. Los triglicéridos van a ir disminuyendo porque no lo vas a capturar. ¿Ok? Se van a ir degradando. Listo. Los inhibidores de PCSK9. Entonces, aquí tienes el alirocumab, por ejemplo. Estos son anticuerpos monoclonales. Yo la verdad considero que te van a preguntar probablemente estatinas, fibratos, esto de aquí, quizás esto. Pero estos dos de repente no. Pero por si acaso, a ver, lo más importante, alirocumab inhibe PCSK9. ¿Qué es lo que hace esta molécula? Esta molécula lo que se encarga es de actuar sobre el receptor de LDL, que no es lo mismo que LPL, ¿no? LDL es Low Density Lipoprotein, ¿verdad? Entonces, al actuar sobre esto, lo que va a generar es inhibe su reciclaje, o mejor dicho, inhibe su desecho. Entonces, lo que va a haber es mayor receptor de LDL. Si hay más receptor de LDL, por ende, va a capturar más LDL de la sangre y va a disminuir el LDL en la sangre. Así es como actúa el fármaco. ¿Ok? Listo. Ya. El ezetimibe actúa a nivel intestinal. Lo que hace es inhibe la absorción intestinal de colesterol. Todo el colesterol que te metes cuando comes KFC, Burger King, el ezetimibe lo va a inhibir. O sea, lo vas a perder en las heces. ¿Ok? Secuestradores de ácido biliar, ya te dije que inhiben la reabsorción de ácidos biliares. Y de esa forma terminaban, como te expliqué arriba, en la disminución de LDL, ¿verdad? Disminución de LDL. Pero de nuevo, todos son de segunda línea, tienen que usarse junto a las estatinas. Y por último, la niacina. La niacina, ¿qué es lo que hace? Inhibe hormonas, ¿ya? La niacina inhibe hormonas. ¿Cuál es? La LCH. ¿Te acuerdas qué significa? Lipasa sensible a hormonas. ¿Qué es lo que hace? Generaba que cuando tú estabas en ayunas, eh, por decirlo así, rompía, ¿no? Rompía a los lípidos, ¿ok? A los triglicéridos que tienes ahí,
en todo lo que tienes en los adipocitos y ibas soltando ácidos grasos en la sangre. Por ende, ibas a tener más grasa. Entonces, lo que haces va a inhibirlos. Por ende, va a disminuir los niveles de lípidos en la sangre. ¿Ya? Y otro es que inhibe la producción de VLDL, Very Low Density Lipoprotein. ¿Ok? Entonces, tiene dos mecanismos. Aquí lo más high yield es que este puede generar flushing facial. Flushing facial. Por elevadas prostaglandinas. ¿Cuáles son los fármacos que disminuyen las prostaglandinas? Los AINES, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tú puedes dar AINES junto a esta niacina para tratar de evitar este efecto adverso, el flushing facial. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ir recordando un poquito el metabolismo de lípidos, si es que por ahí no se acordaban de qué es eso del LDL, LDL, etc. Entonces, tenemos que los kilomicrones, creo que es mucho. 3. Listo. Disculpe, ¿podría repetir qué era el flushing facial? Ya, el flushing facial es enrojecimiento facial, Enrojecimiento que es facial causado, por lencinas. ¿Ah? sí, la niacina, el fármaco este hipolipemiante, generaba aumento de las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, como ustedes saben, tienen mecanismos de vasodilatación, mecanismos proinflamatorios, sobre todo por la vía de la COX-2, ¿verdad? Ciclooxigenasa 2. Entonces, esto se podía evitar si es que tú le dabas al paciente AINES con niacina. Con eso evitas que se genere este flushing facial como efecto adverso. ¿Ok? Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver la del metabolismo y los lípidos. ¿Cómo es que nosotros logramos tener colesterol en la sangre? Entonces, vamos a... Este es el intestino. Entonces, nosotros comemos pues grasa y la grasa viene en colesterol, viene en triglicéridos y también tenemos nuestras vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, todas estas se van a absorber y van a ser transportadas por vía linfática, ¿no? Por vía linfática y luego por vía sanguínea. O sea, pero ¿en qué forma? En forma de kilomicrones, ¿no? Si recuerdas un poco de bioquímica, te debe sonar esta palabrita de los kilomicrones. Los kilomicrones no se dosan en la sangre, ¿te acuerdas? Entonces, los kilomicrones son ricos en triglicéridos. Ay, creo que está muy grueso. Ya. Ya, los kilomicrones son ricos en triglicéridos, ¿verdad? Entonces, después de vía linfática van a vía sanguínea. Después de vía sanguínea van al hígado. En el hígado, estos van a ser convertidos en... Bueno, también pueden ir a tejidos periféricos, ¿no? Como adipocitos, etc. Ahí van a ser convertidos a VLDL. El VLDL después se va a liberar, va a ir a la sangre, otro color, va a ir a la sangre y después a otros tejidos, ¿no? Lo que quede del VLDL, ¿no? Van a ser los IDL o Intermediate Density Lipoprotein. ¿Ya? IDL. Entonces, estos y los restos de VLDL, de nuevo, vuelven, otro color, vuelven a la sangre, vuelven al hígado y del hígado se van a convertir a LDL, Low Density Lipoprotein. Que está aquí, ¿no? No, no está. Este de aquí es el kilomicrón, perdón, porque ven que está rico en triglicéridos y tiene sus triglicéridos. Y el que está acá abajo, este es otro, ese es el HDL. El HDL es el colesterol bueno, ¿te acuerdas? Entonces, usualmente los hipolipemiantes suelen aumentar el HDL. ¿Por qué? Porque el HDL, su función, como puedes ver, no están descritos en estas vías de los lípidos. El HDL, su función es aumentar la degradación de los kilomicrones y la degradación de los VLDL. Por decirlo así, le da la posta con la que los kilomicrones y los VLDL pueden ingresar al hígado
pueden ingresar a los tejidos periféricos para poder ser utilizados. Entonces, por eso es que es el colesterol bueno. Y como dato adicional, el fármaco que más te aumenta el HDL, el que más te aumenta, es la niacina, la que estábamos hablando. La niacina es la que más aumenta el HDL. Listo. Entonces, el LDL, después otra vez vuelve a la sangre y ahí es utilizada pues, por todos los otros tejidos, ¿no? Tejidos periféricos. Y ya está. Entonces, básicamente algo así es la vida de los lípidos. Entonces, los fármacos hipolipemiantes pueden actuar en distintos lugares de esta vía. Por ejemplo, tenemos que las estatinas, vamos a ir en orden. Las estatinas actúan a nivel del hígado. A nivel del hígado se produce colesterol. Ahí. No, un toque. A nivel del hígado se produce colesterol. Este colesterol va a ser utilizado para fabricar VLDL, para fabricar LDL. ¿Ok? No solamente entonces se va a utilizar, o mejor dicho, del VLDL, LDL se va a degradar, pues, ¿no? Y todo eso se va a convertir en colesterol. ¿Ok? Entonces, lo que va a generar las estatinas es inhibir la producción de colesterol. La inhiben. Porque inhiben a la HMG-CoA reductasa, ¿verdad? Las estatinas. Entonces, tú sabes que el colesterol se puede generar no solamente de otra grasa, sino se puede generar de los carbohidratos, ¿no? Por bioquímica. Entonces, las estatinas van a inhibir toda esta acción. Después, los fibratos actúan a nivel del PPAR-alfa, ¿no? Ya dijimos, inhiben el PPAR-alfa. Ya. Entonces, el PPAR-alfa actuaba en el LPL. El LPL es un receptor que se encuentra a nivel periférico, lipoproteína lipasa, que generaba la degradación de los kilomicrones. ¿Ok? ¿Dónde está el kilomicrón? Aquí. Entonces, el LPL es inespecífico. ¿Ok? Entonces, al tú tener más LPL, entonces aumenta con fibratos por el PPAR alfa. ¿Ok? Entonces, al tener más LPL, vas a disminuir en los niveles de kilomicrones en la sangre. Después, ¿cuál otro? El ezetimibe. El ezetimibe actúa aquí. Ezetimibe. Inhibe la absorción intestinal de colesterol. ¿Ya? La niacina, ¿dónde actúa? La niacina actúa acá. Acá tú tienes lípidos, ¿verdad? Lípidos de almacenamiento, triglicéridos. Entonces, estos se degradan y son liberados a la sangre. Entonces, la niacina inhibe este proceso. ¿Okay? Niacina. ¿Cuál otro? Tienes, bueno, lo de ácido bilar que lo vamos a dejar aparte. Los inhibidores de PCSK9. Entonces, a tu LDL, ¿dónde está el LDL? Acá está el LDL. Acá lo voy a dejar. Receptor de LDL. Ya. Hay una molécula que se llama, un gen, mejor dicho, que se llama PCSK9, que favorece el reciclaje de este receptor. Entonces, esto va a ser modulado o va a ser inhibido por los inhibidores de PCSK9, ¿no? Pero vamos a poner alirocumab. ¿Ok? Y de esa forma el receptor de LDL va a aumentar. Y por lo tanto va a captar más LDL y el LDL de sangre va a disminuir. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí puse otra por si es que necesitaba, pero creo que está bien. Si tienen preguntas, igual normal pueden dejarlas en el chat. Ya. Entonces vamos a continuar. Se caracteriza por tener un efecto pleiotrópico, estabilizando placas ateroscleróticas, además de ser indicado en esta enfermedad. ¿Cuál es tu clave?
A ver, te habla de placas ateroscleróticas. ¿Cuál de todos se indica en aterosclerosis? Acuérdate que las placas ateroscleróticas son ricas ¿en qué? En colesterol, ¿no? Sobre todo en LDL. Entonces, ¿con cuál de estos fármacos tú disminuyes mejor el LDL? A ver, dijimos que fibratos era triglicéridos, ¿no? Alirocumab es PCSK9 y es de segunda línea. Ezetimibe inhibía la absorción de colesterol, ¿verdad? Ese podría ser. Atenolol es beta bloqueante. Dijimos que es más para fibrilación auricular, ¿no? Para falla cardíaca. Ya. Pero cuando te dicen pleiotrópico, quiere decir que tienen efecto antioxidante, efecto de estabilización de placas. Porque tú sabes que las placas se pueden romper, ¿no? Y formar lo que se conoce como trombosis, ¿no? Sobre todo cuando son placas inestables, ¿no? Ricas en lípidos y pobres um, en, en capa fibrosa, ¿no? La placa aterosclerótica tiene su núcleo lipídico y su placa fibrosa. Entonces, cuando tienen poco de esto, son más inestables. Entonces, lo que hace esto es estabilizar la placa, ¿no? Entonces, aquí la clave es estatinas también. ¿Okay? Atorvastatina. Efecto pleiotrópico. ¿Okay? Pleiotropía. Pleiotropía quiere decir que tienen distintos mecanismos por los que favorecen o favorecen la mejoría de una enfermedad. En este caso, la aterosclerosis. O sea, no solamente baja el colesterol, sino que estabiliza tu placa. ¿Okay? A ver, otra pregunta. Señale lo falso en relación al ezetimibe. Produce aumento del HDL y receptores LDL. Tiene menos riesgo de generar miopatías. Bloquea el receptor NPC1L1. Actúa a nivel intestinal, no a nivel hepático. Inhibe el OATP1B1 y a la LSH. A ver, ¿cuál es tu clave? Ya, entonces vamos a ver. Produce aumento del HDL, eso es correcto. Te dije que usualmente los hipolipemiantes aumentaban el HDL porque ese es el colesterol bueno. Aumenta receptores LDL. Entonces lo que habíamos comentado es que, por ejemplo, cuando hay poco colesterol, aumentan los receptores LDL para poder captar el colesterol de la sangre, ¿verdad? Y de esta forma, al decirte aumentan receptores de LDL, quiere decir que disminuyen el LDL en la sangre, porque van a captar más. Entonces, esto sí es correcto. A ver, vamos a la D. Actúa a nivel intestinal, no a nivel hepático. Eso es correcto. ¿Cuál era el mecanismo de acción del ezetimibe? Inhibir la absorción intestinal del colesterol, ¿verdad? Es el único que actúa a nivel intestinal. Aquí arriba lo vimos. Que está ezetimibe. ¿Ok? Entonces, actúa a nivel intestinal, ¿eso es correcto? Ya. Tiene menor riesgo de generar miopatías. ¿Cuáles eran los dos fármacos que cuando los unías te generaban riesgo de miopatías? Se fija, estatinas más fibratos, ¿verdad? Entonces, aquí menos riesgo, eso es correcto. También, ¿no? Bloquea el transportador NPC1L1. Bueno, ese es el transportador intestinal del ezetimibe, ¿ok? El que va a absorber el colesterol. Entonces, cuando tú lo bloqueas, ya no vas a... o sea, el colesterol se va a perder en las heces, ¿ok? Y la última, inhibe el OATP
OATP1B1 y a la LSH. A ver, a la LSH, ¿cuál lo inhibía? ¿Qué fármaco inhibía a la LSH? Yo te lo comenté. Aquí está, ¿no? LSH. La niacina, ¿verdad? La niacina. Ya. Entonces, hasta aquí esto no es, ¿no? Porque esta es la niacina. Y a la OATP1B1, ya. Este es el transportador que es bloqueado tanto por las estatinas como por los fibratos. Y por lo tanto te genera más riesgo de miopatías, ¿ok? Esto es importante porque vino una pregunta de examen. Entonces, esto aquí es más por las estatinas y fibratos, no tanto por el acetilín, ¿ok? Entonces, esto clave, lo incorrecto, ¿no? Lo falso. Ya. Entonces, vamos a repasar un poco aspectos importantes de cada grupo. Entonces, por ejemplo, tenemos las estatinas. Estatinas, lo más común, atorvastatina, simvastatina, todo lo que termine en estatina. Entonces, por ese lado creo que es fácil identificarlos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya te dije, ¿no? Inhibe la HMG-CoA reductasa. ¿Cuáles son los... ¿por qué es que lo utilizas? Porque quieres reducir sobre todo el LDL, ¿ok? El LDL. ¿Qué te dije del HDL? Que el HDL usualmente aumenta en la mayoría con la mayoría de hipolipemiantes, ¿no? Porque es el colesterol bueno. Los triglicéridos también pueden disminuir, pero no es tanto como los reyes de disminución de los triglicéridos, ¿no? Perdón, que son los fibratos. Entonces, inhiben HMG-CoA reductasa. ¿A qué nivel? A nivel del hígado, ¿verdad? A nivel del hígado. Entonces, este es tu HDL, porque mira, es rico en colesterol. Esto más bien lo aumenta. ¿Por qué? Porque la función del HDL, como te dije, es favorecer la degradación de kilomicrones, favorecer la degradación de VLDL. Entonces, ya. Ya. Entonces, efectos adversos. Acuérdate de la pleiotropía, ¿ok? Eso es importante. Pleiotropía, estabilización de placa. Estabilización de placa aterosclerótica, ¿no? Ya, efectos adversos, miopatías por elevación con elevación de la creatinquinasa. También tienes, bueno, daño hepático, es bastante inespecífico. Daño hepático. Aquí sobre todo con fibratos, ¿ok? Con fibratos. Con niacina también, ¿ok? ¿Por qué? Por bloqueo del, acá está, OATP1, OATP1B1. Solo que al autor, creo que Justil le gusta preguntar bastante. Ya. ¿Qué más? Bueno, la HMG se va a reducir, entonces disminuye la producción hepática de colesterol. ¿No? Y obviamente, pues estos son los de primera línea. Primera línea. Ahora sí, el resto que es segunda línea, los fibratos. Los fibratos lo he puesto de rojo porque, como dije, son los mejores bajando los triglicéridos. Los mejores. ¿Ok? Mecanismo de acción, ya te dije que actúan sobre el PPAR alfa, ¿no? Por decirlo así, lo activan y esto generaba mayor producción del receptor de LDL. Perdón, el receptor LPL, lipoproteína lipasa. De hecho, no es un receptor, es más como es una hormona, pues, ¿no? LP, lipoproteína lipasa, que se encuentra aquí a nivel periférico, ¿no? LPL, que genera que vengan, pues, los kilomicrones, y los rompía, ¿no? A los triglicéridos. Entonces, esos son los triglicéridos. Y generaba que se conviertan, pues, en glicerol y ácidos grasos, ¿no?
3 ácidos grasos. Este es el glicerol y estos son los ácidos grasos. Entonces, por eso es que se especializaban en disminuir los triglicéridos. ¿Ok? Entonces, acuérdate, PPR alfa aumenta los niveles de la LPL, ¿ok? De la LPL que está aquí. Con eso disminuye triglicéridos. Efectos adversos, bueno, en combinación con las estatinas, miopatías, de nuevo, con estatinas. También te puede generar colelitiasis. Ya, colelitiasis. Y bueno, daño hepático es inespecífico, ¿no? Daño hepático. Ya. Esto de la colelitiasis, cálculos, o que significa cálculos biliares. Cálculos biliares. Sucede porque estos fibratos inhiben a una hormona que se llama colesterol 7 alfa hidroxilasa. Entonces, este de aquí lo que generaba era producción de ácidos biliares. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que en la vesícula biliar, esta es la vesícula biliar, va a haber dos cosas. Va a haber colesterol y va a haber ácidos biliares. Entonces, si es que tú disminuyes los ácidos biliares, si tú disminuyes los ácidos biliares, va a haber aumento del colesterol. Y el colesterol es insoluble. O sea, necesita los ácidos biliares para poder estar como ahí nadando. Porque si es que no hay ácidos biliares, entonces se va a juntar. Y si se junta, se va a cristalizar y van a formar cálculos. Entonces, aumenta el ratio colesterol, ácidos biliares. Y eso que genera que se precipite y forme cálculos. ¿Ok? Cálculos marrones. Ya, colelitiasis. Ese es el mecanismo de acción de por qué es que los fibratos producen colelitiasis. Ya, los otros, inhibidores de PCSK9. A ver, creo que preguntas. Ya, inhibidores de PCSK9. ¿Qué era la PCSK9? Era como una molécula que inactivaba al LDL, al receptor de LDL, ¿no? Pero tú, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú quieres disminuir los niveles de LDL en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que inhibir a esto para que así pueda haber más receptor de LDL. Si hay más receptor de LDL, que está aquí, entonces disminuyes los niveles de LDL. De nuevo, todos estos son de segunda línea. Tienen que ser usados con estatinas, sí o sí. Entonces, cuando las estatinas ya no estén funcionando, ahí recién puedes pensar en estos, hasta en fibratos, ¿no? Fibratos sobre todo con triglicéridos altos. Entonces, ¿qué más? Efectos adversos. Bueno, es inespecífico también, ¿no? Mialgias, delirium. Efectos neurológicos sobre todo, ¿ya? El ezetimibe, ya te dije que bloquea la absorción intestinal de colesterol, ¿no? Absorción intestinal de colesterol. Lo bloquea. Por acción bueno, receptor que acá lo puse. Este de aquí, transportador NPC1L1, ¿no? Lo bloquea. Entonces así es como actúa. NPC1L1. Bloqueado. Ya. ¿Qué más? Bueno, efectos adversos, diarrea, porque como entonces va a haber más colesterol en las heces, puede generar esteatorrea, o sea, como una diarrea grasosa. ¿Ya? Y por último, la niacina. La niacina ya te dije que actuaba inhibiendo a la LCH, ¿no? Inhibía la LCH. Y así disminuye los niveles de LDL, niveles de triglicéridos. Porque toda la grasa se va a quedar ahí, no se va a tocar. ¿Ya? Y también a nivel hepático, porque inhibe la producción de VLDL. ¿Ya? Otro high yield es que genera flushing facial, como habíamos comentado. Flushing facial. Entonces, ¿qué se tiene que dar? Dar AINES para evitar el efecto adverso. ¿Ok?
¿ok? Porque era por elevada producción de prostaglandinas. A ver, algo más. Bueno, esto está como derivados de ácido nicotínico, creo, ¿no? En su PPT. Derivados de ácido nicotínico. Ya. Pero le estoy dando los aspectos más importantes, que son los que suelen preguntar. Porque de ahí la PPT está llena de información que en realidad no es relevante para que aprendan. Después, esto también puede generar hiperglicemia e hiperuricemia. ¿Ok? Hiperuricemia. Ácido úrico. Ya. Y por último tenemos los secuestradores de ácido biliar. Entonces, ¿estos cómo van a actuar? Entonces, los ácidos biliares son producidos a nivel del hígado, ¿verdad? Entonces, a nivel del hígado se producen, se excretan por vía biliar, se almacenan en la vesícula biliar, gallbladder, y luego son excretados, ¿no? Conforme hayamos comido, ¿no? La colecistoquinina, que es la hormona que favorece la contracción de la vesícula biliar, va a hacer que estos ácidos biliares sean expulsados, ¿no? De la vesícula y lleguen al intestino, en la parte de la porción del duodeno, segunda porción del duodeno, y se puedan mezclar, puedan emulsificar las grasas también. Y de esta forma puedan favorecer su absorción a nivel intestinal. Entonces, una vez ya hayan cumplido su función, ¿por qué hace su función? ¿No? Tienen que ser reabsorbidos, ¿ok? Entonces, los ácidos biliares son excretados aproximadamente el 95%. Perdón, o sea, todos son, de todos los que son excretados, aquí vamos a poner ácidos biliares, que se juntan con la grasa, ¿no? El 95% va a ser reabsorbido. Y luego de su reabsorción, como dice aquí, van por la vena porta, vuelven a circulación sistémica y regresan al hígado. Entonces, son reciclados, ¿verdad? Esto se conoce como circulación enterohepática. Circulación enterohepática. ¿Ya? Entonces, 95% de los sólidos, 5% se pierden en las heces, ¿no? Y ahí viene la estercobilina, que es la que da el color a las heces. Entonces, lo que sucede con estos secuestradores de ácido biliar, como dice su nombre, van a agarrar, chapar el ácido biliar, por ejemplo la colestiramina, y van a formar complejos con ellos, ¿ok? Se van a unir, plan los chapan, y ya no se puede absorber el ácido biliar. Entonces, esto ya no se puede hacer. Entonces, ¡pum!, se excretan en las heces, ¿se entiende? ¿Y por qué tú quieres perder ácidos biliares? Porque los ácidos biliares lo que van a producir es que ya se están perdiendo, entonces el hígado no debe compensar, va a decir, uy, tengo que hacer más ácido biliar. ¿Ok? Tengo que hacer más ácido biliar. Entonces, aumenta la producción de ácidos biliares en el hígado, mayores ácidos biliares, porque no tenemos, ¿verdad? Y son necesarios para la grasa. Entonces, aumenta la producción de ácidos biliares y esto que genera que todo el colesterol se va a ir para los ácidos biliares. Entonces, el colesterol también va a ser utilizado en los ácidos biliares. Entonces, también va a aumentar la producción de colesterol. Hasta ahí parece paradójico, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es disminuir el colesterol. Pero para aumentar el colesterol en el hígado tienes que aumentar los receptores LDL. Receptores LDL. Y al aumentar los receptores LDL vas a disminuir el LDL en la sangre porque vas a captar todo lo que hay. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que tú... Aquí, ¿cuál es el efecto adverso de aquí, no? Que aumenta la producción hepática de colesterol. Por eso es que estos son de segunda línea también. Porque tienen que ser utilizados, son usados con las estatinas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacían las estatinas? Bloqueaban la producción hepática de colesterol. Entonces, que parece como un efecto adverso, va a ser bloqueado por la estatina. ¿Ok? ¿Se entiende? Creo que se entiende, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que vas a generar? Esto. Esto es lo que tú estás buscando. Disminuir el LDL. ¿Ok? Entonces, a las finales, sumando las estatinas con estos secuestradores de ácido biliar, vas a conseguir un mejor manejo de las hipercolesterolemias. ¿Ok? Un mejor manejo.
Como efecto adverso también puedes tener colelitiasis, porque como te dije, tienes menos ácido biliar, ¿verdad? Menos ácido biliar. Entonces aquí tienes tanto colesterol, que es lo de rojito. Oye, que ese es el ácido biliar. Y tienes colesterol, ¿verdad? Y se supone que el colesterol está como que flotando. Tiene que estar flotando sobre los ácidos biliares. Entonces cuando disminuyen los ácidos biliares, el colesterol va a empezar a precipitarse. Va a empezar a como que a juntarse y va a terminar formando cálculos. ¿Ok? Cálculos de colesterol, que son los más comunes. ¿Ok? Son los más comunes. Entonces, ese puede ser un efecto adverso. ¿Ok? Ya. Ahora sí, bueno, hasta aquí llega la parte teórica. Ahora vamos a terminar con dos preguntas más. Si tienen preguntas también pueden hacerlas. A ver, ¿cuál de los siguientes fibratos tiene menos riesgo de generar rhabdomiólisis en combinación con estatinas? Eso es algo que he visto en su diapo. ¿Alguien sabe la clave? A ver, la amiodarona no es un fibrato. La amiodarona es un antiarrítmico de la clase 3. Antiarrítmico clase 3. El resto sí son fibratos. Entonces aquí la clave es esta aquí, fenofibrato. ¿Ok? Es por decirlo así el que tiene menos riesgo, por un aspecto de la BPT. ¿Ok? El siguiente, ¿cuál de los siguientes actúa como inhibidor directo de la PCSK9? Hemos dicho que hay inhibidores, ¿no? Como anticuerpos. A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, el cRNA es uno nuevo que lo he visto en la PPT también, que lo que hace es disminuye la producción de PCSK9. Pero no es que lo inhiba. El ácido bempedoico también es uno nuevo que actúa sobre todo junto con las estatinas inhibiendo la producción de colesterol, pero incluso a un nivel más arriba. ¿Ok? El alirocumab, este sí es el inhibidor de PCSK9. Este es un fibrato que, como ya dijimos, activa el PPAR alfa y con eso aumenta la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Y con eso disminuye los triglicéridos. La pravastatina es una estatina que, como dijimos, inhibe a la HMG-CoA reductasa y con eso la producción de colesterol. ¿Ya? A ver, uno más. Se sabe que la coadministración de gemfibrosil y simvastatina aumenta el riesgo de miopatías. Eso sucede debido a... ¿Cuál sería la clave aquí? Claro. Ujú. Acuérdense, acuérdense de esto aquí, ¿no? La OATP1B1, que es inhibida, o mejor dicho, activada tanto por los fibratos como por las estatinas, ¿no? Entonces, es como que compiten y por lo tanto la estatina aumenta y genera más riesgo de miopatías. ¿Ok? Listo. Entonces, si tienen una pregunta extra pueden hacerla. Hasta aquí hemos llegado con el tema de hipolipemiantes. Ya. Ok, chicos, entonces conmigo será hasta una próxima. Voy a dejarles con mis compañeros. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto, gracias, Toballo. Deme un momentito.